Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Espero estén muy bien. Es un gozo poder estar juntos en el sentido de que podamos estar por lo menos una parte reunidos para escuchar la palabra de Dios y adorarlo. Como bien el pastor Chris mencionó, sigamos orando para que en un futuro no muy lejano podamos estar todos juntos sin necesidad de tener que dividirnos en distintos horarios. Entendemos que la situación al día de hoy lo amerita, pero que nuestro deseo sea poder estar todos juntos. Hoy seguiremos nuestra serie en el libro de Jueces y hoy veremos el capítulo 15. Voy a leer todo el capítulo, pero para tener el contexto de la primera parte, leeré desde el versículo 19 del capítulo 14 y todo el capítulo 15. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos. Tomando sus despojos, dio las mudas de ropa a los que habían declarado la adivinanza. Y ardiendo en ira, subió a la casa de su padre. Pero la mujer de Sansón fue dada al compañero que había sido su amigo íntimo. Después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, sucedió que Sansón fue a visitar a su mujer con un cabrito y dijo: llegaré a mi mujer en su recámara. Pero el padre de ella no lo dejó entrar. Y el padre dijo: realmente pensé que la odiabas intensamente y se la di a su compañero. ¿No es su hermana menor más hermosa que ella? Te ruego que la tomes en su lugar. Entonces Sansón respondió: esta vez no tendré culpa en cuanto a los filisteos cuando les haga daño. Y Sansón fue y capturó 300 zorras, tomó antorchas, juntó las zorras cola con cola y puso una antorcha en medio de cada 2 colas. Después de prender fuego a las antorchas, soltó las zorras en los sembradíos de los filisteos, quemando la cosecha recogida, la cosecha en pie y además las viñas y los olivares. Entonces los filisteos dijeron: ¿quién hizo esto? Y le respondieron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste tomó a su mujer y se la dio a su compañero. Y los filisteos vinieron y la quemaron a ella y a su padre. Y Sansón les dijo: ya que actúan así, ciertamente me vengaré de ustedes y después de eso cesaré. Sin piedad los hirió con gran mortandad y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se esparcieron por Leí. Y los hombres de Judá dijeron: ¿por qué han subido contra nosotros? Y ellos dijeron: hemos subido para prender a Sansón, a fin de hacerle como él nos ha hecho. De Judá descendieron 3,000 hombres a la hendidura de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes que los filisteos reinan sobre nosotros? ¿Qué pues es esto que nos has hecho? Como ellos me hicieron, así les he hecho, contestó él. Y ellos le dijeron: hemos descendido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Júrenme que no me matarán, les dijo Sansón. Ellos les respondieron: no, sino que te ataremos bien y te entregaremos en sus manos. Ciertamente no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Al llegar él a Leí, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Y halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo su mano la tomó y mató a 1,000 hombres con ella. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, montones sobre montones, con la quijada de un asno he matado a 1,000 hombres. Al terminar de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Leí, alto de la quijada. Después sintió una gran sed y clamando al Señor dijo: tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Y abrió Dios la cuenca que está en Leí y salió agua de ella. Cuando bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó.
Por eso llamó a aquel lugar Enacore, manantial del que clamó, el cual está en Leí hasta el día de hoy. Y Sansón juzgó a Israel 20 años en los días de los filisteos. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de poder leerla en nuestro idioma, entenderla por la gracia de tu Espíritu Santo, y te rogamos que a través de tu mismo Espíritu Santo nos permitas obedecerla. Ayúdanos porque reconocemos que te necesitamos, y te rogamos que tu palabra hable a cada uno de nosotros en la medida que cada uno así lo necesita. Sabemos que tu palabra es la que tiene el poder, no la nuestra, y por eso descansamos en el poder de ella. Amén. El título del sermón hoy es El libertador rechazado. El libertador rechazado. Estoy seguro que si no, ustedes mismos conocen a alguien por lo menos, que en algún momento le hizo bien a una o a muchas personas y luego esa o ese grupo de personas no correspondieron con el bien que ustedes o que conocen, o esa persona que conocen les hizo. Y es muy probable incluso de que tal vez nosotros mismos también hemos sido esa persona en algún momento que no hemos reconocido el bien que alguien nos ha hecho o que un grupo de personas nos hizo. Y eso es normal, lamentablemente, y cuando digo normal no me refiero como bueno, sino es normal que suceda porque el ser humano por naturaleza es pecador y es egoísta. Entonces, ese tipo de defraudaciones, de tristezas, de traiciones, son lamentablemente común de parte de nosotros. Y tristemente, porque ocasionan dolor, muchas veces las sufrimos o vemos personas sufrirlas. En este pasaje vamos a ver cómo Sansón sufrió eso y al mismo tiempo cómo Jesús se identifica como un mejor libertador que también fue rechazado. Empezando el relato, leí del versículo 19 del capítulo 14 para entender qué pasaba en el capítulo 15 al principio, porque dice el principio del 15 que Sansón vuelve. Entonces, ¿qué pasó? Y tenemos que recordar que Sansón, en su luna de miel, que era como una semana más o menos, sufrió la traición de su esposa, en un sentido que ella le contó a los filisteos el secreto de su adivinanza. Eso era lo que él le había contado en confianza a ella y ella lo traicionó. Eso encendió en ira a Sansón, dice literalmente, ardiendo en ira. Mató a 30 hombres para darle lo que le tenía que pagar porque perdió la apuesta, pero dice, subió a la casa de su padre. Por eso es que Sansón en el capítulo 15 dice, está volviendo a la casa, a su casa. Y hermanos, esto nos sirve para recordar, si usted está soltero o si usted ya está casado, de que cuando se casen, si son solteros o si estén casados en su matrimonio, cuando hay problemas en el matrimonio, no nos vamos a la casa de nuestros padres como Sansón. Nos quedamos y resolvemos los problemas en el matrimonio porque ahora somos una sola carne. Es ahí donde tenemos que resolverlo. Si hay que quedarse callado por un tiempo, si hay que esperar un tiempo para hablar, se espera, pero se resuelven los problemas en el matrimonio. Sansón se fue porque él actuaba de manera impulsiva. Dice la palabra, ardiendo en ira. Si actuamos en base a nuestros sentimientos, vamos a tomar acciones como la de Sansón, que no son sabias. Porque entonces la ausencia de Sansón ocasionó, y no es justificación para lo que el suegro hizo, pero dio lugar a que hubiese otro pecado de parte del suegro, que entonces cuando regresa a su casa, se encuentra que el suegro dice, ay, yo la di en matrimonio. Y dice que con su amigo íntimo en el versículo 20, y en otras versiones dice su mejor amigo, y hay otras versiones que dicen su padrino de bodas. El padrino de bodas de Sansón ahora estaba casado con la que era su esposa. Y supuestamente tú escoges el mejor amigo para que sea tu padrino. Eso es lo que se encuentra Sansón cuando regresa a su hogar. Así que a primera instancia quiero que veamos cómo esa acción pareciera que sirve para estar en contra de Sansón, como que Sansón es víctima ahora de lo que pasó. Pero Sansón no es víctima.
Aquí todos son culpables. Que Sansón nunca debió casarse con la filistea, los papás nunca debieron decirle que sí, Sansón nunca debió irse. Eso no justifica que el suegro hiciera lo que hizo. Por ahí fue pecado, más pecado de los suegros, pecado de la esposa, pecado de Sansón, pecado de todos lados. Y Sansón ahora quiere arreglar las cosas con su mujer y decide traerle un regalo. Les trae un cabrito. Yo creo que ese no es el regalo que uno esperaría que te traigan cuando estás enojado. Como que te traigan una gallina para que cocines la comida que nos vamos a comer para arreglarnos. O sea, no hagamos eso. O sea, yo creo que todavía podemos seguir con las flores. Voy a llevarle la comida ya cocida. Pues Sansón no sabía, tal vez actuaba era muy brusco y coge el cabrito. Por eso que Sansón le lleva un cabrito también deja ver algo muy importante. Y es que los cabritos se mencionan en el libro de Jueces por lo menos 6 veces. Siempre, a excepción de esta, ofreciéndose en sacrificio a Dios. Sansón se le menciona una vez con el cabrito y es dándoselo a su esposa. Nunca Sansón se ve en toda la historia haciendo un sacrificio para Dios. A Sansón le importaba arreglar su matrimonio, pero estaba demostrando que le importaba más su mujer que a Dios. Y jamás nos va a poder ir bien en nuestra relación si tenemos a nuestro cónyuge por encima de Dios. El poner a Dios en primer lugar me va a llevar a honrar a mi cónyuge y dedicarle mi atención, el dedicarle toda mi atención a mi cónyuge por encima de Dios, me alejará de Dios y no me permitirá amar como Dios quiere. Solo en Dios conocemos el amor, solo en Dios conocemos el perdón, solo en Dios conocemos la misericordia. Si yo decido, no, yo no tengo tiempo para Dios porque yo quiero dedicarme a mi esposo, a mi esposa o a mis hijos, va a fracasar. No va a poder hacerlo jamás porque el amor fuera de Dios no existe. Es una ilusión lo que tal vez pueda tener. Necesita a Dios para poder amar. Así que si usted en verdad quiere amar a su esposo y a su esposa o a sus hijos, ame a Dios con todas sus fuerzas, para entonces poder amar a su prójimo como a sí mismo. Por eso es que es primero siempre el amor a Dios. Para Sansón era primero el amor, en este caso a su mujer, y lo llevó a actuar en desorden. Tengamos nuestras prioridades siempre en orden. Ahora ya sabemos lo que pasó cuando Sansón regresó a su casa y el caos que encontró. Y eso lo lleva a actuar de una vez en ira. Y en este caso lo que hace Sansón es, voy a destruir todas sus cosechas. Lo que hizo Sansón no fue solamente dejar a los filisteos sin comida para ese año, sino para el año que venía y para varios años después, porque destruyó la cosecha que ya estaba recogida, o sea, la que era inmediatamente para el momento, la que podía venir justo después, pero dice también en el versículo 5 que destruyó las viñas y los olivares, las plantas, destruyó los árboles. Entonces, una viña demora años, no solo en crecer y madurar, sino muchos más en dar fruto. Al Sansón destruirlas, ellos tenían que volver a sembrar y esperar años a que eso diera fruto. Lo dejó sin provisión, los dejó un caos, destruyó todo, incendió todos los sembradíos. Los filisteos dicen, no nos quedamos así. Fue Sansón. Bueno, vamos a matar a la mujer de Sansón y a su suegro, para ver ahora qué hace. Y Sansón dice así, bueno, yo los voy a matar a ustedes también. Y dice, y los hirió con gran mortandad. Y fue venganza tras venganza, ira tras ira. Sansón tenía motivos de sobra para enojarse. ¿Cómo no se iba a enojar si después de llegar a su casa se da cuenta que su esposa no está con él, está con otro hombre que no es solo cualquier hombre, sino su mejor amigo, y no solamente en el momento, sino que está casada con su mejor amigo? O sea, vamos, era normal que Sansón se enojara. Pero la pregunta que sigue es, ¿justificaba eso que Sansón hiciera todo lo que hizo? ¿Actuó bien Sansón? Yo creo que nadie diría que sí, yo creo que todo el mundo diría, no, tampoco así, no era necesario matar, había otras maneras de lidiar con eso. Y yo creo que es correcto. Sin embargo, aun cuando normalmente decimos que Sansón no actuó bien, cuando nosotros nos enojamos y gritamos, cuando insultamos, cuando ofendemos,
cuando devolvemos mal por mal, ahí pareciera que sí es justificable. En nuestros propios ojos. Porque ahí decimos, pero que ustedes no saben lo que me hicieron, ustedes no saben lo que me dijeron, lo que me hizo tal persona, lo que me dijo, esa persona me sapió, ahora yo lo voy a sapear, esa persona me dijo tal cosa, ahora yo le hago esto. Y eso se ve desde niño. Me metiste el pie, ahora te meto el pie. No me hablas, tampoco le hables. Y nos encargamos de que eso se riegue, ¿no? Inclusive los niños le dicen, si fulanita no me habla, tú tampoco le hablas. Y así se va extendiendo. O sea, esto no es de adultos, esto es de toda la vida. Devolver mal por mal nunca está bien. Eso no es lo que nos debe caracterizar. Tengamos cuidado, hermanos, porque muchas veces cuando suceden cosas que despiertan ira en nosotros, en vez de salir Cristo, que se supone muere en nosotros, salen mini Sansones de nosotros, actuando en ira, provocando incendios, ya no literales, sino emocionales, espirituales. Santiago dice que la lengua es un fuego ardiente. Nuestra ira nos puede llevar a hacer daños igualmente de graves como los que Sansón hizo. Y tengamos cuidado porque muchas veces ya lo hemos hecho. Romanos 12, 17 al 21 dice, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre tu cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Mateo 18, 21 y 22 dice, entonces acercándose Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí, que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pablo le dice a los romanos, no hagan el mal porque le hicieron mal, hagan todo lo opuesto. Y no solamente ignóralo, sino dale bien. ¿Te fallaron? Bueno, tú no le falles. ¿Hablaron mal? Tú le hablas bien. ¿Te pegaron? Bueno, tú no le pegues. Es todo lo contrario. Es no solamente te ignoro y no pasa nada, sino que soy proactivo en a ti mismo que me trataste mal, ahora yo te trato bien. Es lo que nos manda el Señor. Pedro le dijo, 7 veces, ok, son muchos, perdonar a una persona 7 veces y Jesús le dice 70 veces 7. Hermanos, hace poco, literalmente hace poco, hace unas cuantas semanas, yo entendí un poco más acerca de esa parte del 70 veces 7. Vayamos a Génesis 4 un momento. Génesis 4 viene después de Génesis 3. En Génesis 3 pasa el pecado, la caída de Adán y Eva. En Génesis 4, Caín mata a Abel. Parte del castigo de Caín, en el versículo 15 del capítulo 4, era que si alguien mataba a Caín, 7 veces sufriría venganza. Caín tiene hijos, y uno de sus descendientes, ya como un, creo que tataranieto por ahí tal vez, era Lamec. Lamec quería ser más malo que Caín. Si Caín tuvo una mujer, yo tengo 2. Y en el versículo 23 dice, Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Se Caín mató a 1, yo maté a 2. Y nada más me hirieron, me golpearon, pero yo los maté. Versículo 24, si 7 veces he vengado a Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Y desde entonces se quedó ese estándar en la cultura de 70 veces 7 como la medida máxima de venganza, como la medida máxima de rencor, de ira. Así que lo que Jesús está diciendo aquí no era la operación matemática, sino así como Lamec dijo 70 veces 7, a ustedes, en vez de vengarse 70 veces 7, ustedes van a perdonar 70 veces 7. Esa es la medida máxima de venganza, para ustedes va a ser la medida máxima de perdón. Eso es lo que nos debe conocer a nosotros. Debemos ser conocidos por dominar nuestras emociones, no por ser dominados por ella.
Y no podemos hacer eso solo, necesitamos al Espíritu Santo para poder hacerlo. Muchas veces nosotros pensamos que intentamos hacerlo por nuestra propia fuerza y nunca tenemos éxito. Según de Timoteo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es el Espíritu Santo quien nos da el poder, el amor y el dominio propio. Precisamente por eso es que necesitamos a Dios, porque si no tenemos a Dios, no tenemos poder, no tenemos amor y no tenemos dominio propio. Y es por eso que el que no es cristiano, es normal que lo que salga de él sea impulso como lo de Sansón, que salga falta de amor y que salga falta de dominio propio. Normalmente somos conocidos por personas que controlan sus emociones o que son dominados por ellas. Si preguntaran eso a las personas que lo conocen íntimamente, ¿qué responderían de ustedes? Solamente piénsenlo. Porque es muy importante que si la respuesta sería la segunda, de que somos dominados por ellas, de que necesitamos entregarle eso al Señor. Porque y no solamente la ira, la alegría, la tristeza, ninguna emoción nos debe dominar. Porque cuando somos dominados por eso y no por el Espíritu Santo, actuamos sin pensar, actuamos sin sabiduría. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. No tomen decisiones solamente porque están felices, ni porque están tristes, ni porque están enojados. Esperen un momento y dejen que sea el Espíritu Santo quien los guíe para entonces tener claridad en lo que vayan a hacer. Y el controlar sus emociones no tiene nada que ver con su personalidad. No tiene nada que ver con decir, lo que pasa es que yo soy extrovertido, yo soy volátil, o esta persona es más tranquila y no pasa nada. Y uno de esos ejemplos yo lo vi en vivo. Nunca lo olvido, estaba yo en la secundaria, saliendo de la escuela, y estábamos en el pasillo ya para salir, cuando de repente yo veo un destello grande de luz, un fuego, así como cuando pones un aerosol con un encendedor. Y eso reaccionó, uno se asustó. Yo estaba en primer año, me acuerdo, séptimo grado para los niños. Y yo quedé como que eso que fue. Cuando logro ver más adelante, era una niña, una muchacha que le habían prendido el cabello. Y yo, ¿qué pasó aquí? Ya obviamente el caos, el agua, búscale agua, tápale. Y cuando ya yo estaba impactado por esa escena, pero quedé 3 veces más impactado cuando vi quién fue quien le prendió fuego a la muchacha. Fue el muchacho que ni siquiera hubiese estado en la lista de sospechosos de ningún profesor ni estudiante. El más callado de ese salón, no hablaba con nadie, tranquilo. Él no había queja en absoluto porque él era tímido, él era callado. Pero él, dominado por su ira, porque la chica le había dicho que no quería ser su novia, prendió fuego a su cabello. A ese muchacho lo expulsaron de la escuela, obviamente. Y eso fue hace muchos años atrás, yo todavía lo recuerdo de lo impactante que fue. Así que no tiene que ver con personalidad, no nos excusemos en nuestra personalidad, sino en que dependamos de Dios. Él es quien nos debe ayudar a controlarnos. ¿Cuál es la diferencia entre la ira de Sansón y la ira de Dios? Porque aquí habla de que Dios tiene ira. Nuestra ira suele ser guiada por el pecado, por motivos, me hiciste algo, me fallaste y me enojo. La ira de Dios es santa, es por su gloria, solamente es en contra del pecado. En Efesios 4:26 suele haber una excusa para enojarnos, porque dice, enójense, pero no pequen. Pareciera que justifica que me enoje. Y una de las cosas que podemos ver en contra de eso, de por qué enojarse es malo y lo peligroso que es, en Proverbios 16:30 dice, el que aprieta los labios ya hizo el mal. Y quiero que sepan que eso personalmente me afecta, porque esa es una de las cosas que a veces yo pensaba que me ayudaba a no pecar, a apretar mis labios cuando me enojo. Y que dice, el que aprieta los labios ya hizo el mal. Porque obviamente, mientras aprieto los labios, estoy pensando cosas en hacer o en decir, que ok, qué bueno que no las dije, pero de todas maneras están aquí en mi corazón y están saliendo aquí a mi mente, porque todavía no fluye amor para perdonar así como debiese salir. Por eso Proverbios dice, el que aprieta los labios ya hizo el mal. Y en el versículo 32, mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu, que el que toma una ciudad. Que ese es totalmente el contraste de lo de Sansón.
Es más poderoso quien domina su espíritu que alguien como Sansón, que mató 1000 hombres. Dice, eso no es nada. Sansón es débil comparado con un hombre, una persona que puede dominar su espíritu. Y eso no es una exhortación a que intente hacerlo por su cuenta, sino a que recuerda que necesita a Dios para poder dominar su espíritu. El enojarse, pero no pecar, como dice Efesios 4:26, tiene que ver con que mi pecado no vaya a ser la causa de mi enojo. Y si mi enojo no es por causa de pecado, que puede pasar, porque es totalmente correcto que usted se enoje con una persona que está enseñando mentira de la palabra de Dios. Es normalmente que usted se enoje contra una injusticia que alguien le hizo. Eso, el enojo ahí no es pecado, es correcto. Pero no pecar sería no actuar en base a mi enojo. O sea, me enojé, pero ¿qué hago yo con mi enojo? Esa acción que va a venir después tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Si no, vamos a estar pecando. Tenemos que controlar nuestra emoción, pero necesitamos al Espíritu Santo para él. Y algo que nos ayuda y que debemos tener claros es que el Espíritu Santo puede estar en su vida, puede haberle hablado y usted puede estar no siendo dominado por él. Sansón recibió el Espíritu Santo en el capítulo anterior y logró una victoria. Recibió el Espíritu Santo, dice, pero Sansón mostraba todo menos el fruto del Espíritu Santo. Lo que significa que podemos tener los dones del Espíritu Santo y aún así no mostrar el fruto del Espíritu Santo. La iglesia en Corinto era una prueba de ello. Tenían todos los dones, dice, todos los dones. Pero ahí no había amor, ahí no se perdonaban, ahí había divisiones, ahí había pelea, había inmoralidad, ahí había de todos los pecados que usted pueda mencionar. Lea la carta y se dará cuenta, y si escuchó las predicaciones, puede escucharlas de nuevo, dará cuenta que todos los pecados estaban ahí. Pero tenían los dones del Espíritu Santo. Sansón fue usado por el Espíritu Santo. Entonces, no nos enfoquemos en qué tanto hago, qué debo hacer, sino en ser, en mostrar el fruto del Espíritu Santo. Que podamos mirar nuestra vida y ver, no es tanto estoy sirviendo aquí o allá, sino más bien, en mí se ve amor, en mí se ve misericordia, en mí se ve benignidad, se ve misericordia, se ve paciencia. ¿Es eso lo que se ve de mí o se ve lo otro? ¿Qué importa que estamos haciendo? Pablo dijo, no importa si tienes todos los dones, dice, si yo mismo hablara toda la lengua, hiciera esto y no tengo amor, de nada sirve. El enfoque nunca debe ser en hacer, sino en ser. En el versículo 8, después que Sansón mata a toda esa gente, no dice cuántos aquí mató exactamente, pero fueron muchos, dice, y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Etam. Esa era una piedra, esa era una roca, que había una cueva. Sansón se fue a refugiar en una cueva en soledad, tal vez por temor o simplemente para desahogarse de su ira. Y yo pensaba, Sansón, ¿y si hubiese hecho esto primero? Antes de buscar las zorras y matar, si hubiese ido a la roca, a la cueva, un momentito antes. Si usted se siente molesto, airado, triste, preocupado, antes de prender el fuego, vaya a la roca. Escóndese ahí y quédese ahí. La roca representa al único que es realmente fuerte, que es Cristo. Nosotros ni siquiera tenemos la fuerza de Sansón para intentar pelear como Sansón. Y a veces nos queremos creer así. Entonces somos débiles dobles, tanto físicamente como espiritualmente. Necesitamos ir al único que es fuerte, a la roca. Vaya a Cristo y refúgiese en Él. Salmo 18, 1 y 2. Dice, yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. David decía que el Señor era su fortaleza y su roca. ¿Es el Señor su roca? ¿Es el Señor su fortaleza? Si cuando usted siente alguna de estas emociones fuertes, su reacción es actuar inmediatamente, entonces el Señor no es su roca. Entonces el Señor no es su fortaleza. Si usted ve la roca como el último recurso, luego de haber hecho el desastre, usted no está confiando en la roca.
quiere encontrar la paz en justificar su emoción, su actuar. Procure ir de ahora en adelante a Cristo de primero. Si ha de ir en un lado es a Cristo, ahí encontrará la paz, la seguridad y sobre todo dirección. Ese salmo lo escribió David. Y David escribió muchos salmos acerca de la fortaleza, el escudo. Casi todos esos salmos David lo escribió estando en cuevas, estando en la roca. Fue ahí donde David se sentía seguro. Y David se sintió triste, preocupado, lo querían matar, lo traicionaron, su propio hijo lo traicionó. David sufrió de todo. Pero en la cueva, en la roca, David se sentía seguro. David fue conocido por estar en la cueva, por vivir en la cueva, por vivir en la roca. Que nosotros podamos ser conocidos por vivir en la roca. Que nadie sepa dónde está tal persona. No literalmente estoy en la roca, no vivo metido en la iglesia, sino que yo vivo confiando en Cristo. Yo vivo confiando en que Él es mi salvación, Él es mi fortaleza y mi libertador. En vez de crearse como Sansón, hagamos como David y vayamos a la roca. Cuando David no estuvo en la roca, nunca escribió estos salmos y fue fuera de ahí donde falló. Cada vez que puso su confianza en Él. Cada vez que puso la confianza en Dios, Dios le dio la claridad de qué había de hacer y pudo hacer cosas que no hubiese podido hacer solo, nunca. Vayamos a Cristo, hermanos. Ahí está nuestra salvación. Y si por algún motivo usted está escuchando esto y resulta que usted ya prendió el fuego. Dice su pastor, ya esto es tarde. Ya yo prendí el fuego y maté a la gente. La roca nunca está cerrada. Sansón pudo ir después del fuego también. Entonces vaya a él. Hoy, aunque sea después que ya haya hecho eso, y si no lo ha hecho, evite pasar por eso. Pero si ya pasó eso, si usted está encontrándose en ese momento donde ya hizo el daño, vaya a la roca de todas maneras. Siempre está abierta para que usted encuentre refugio y consuelo para usted. Los filisteos entonces dicen, no nos vamos a quedar así. Sansón sabía. Y van y acampan delante de la tribu de Judá para buscar a Sansón. Decían, nosotros queremos a él, no queremos problemas con ustedes. Y los de Judá, la tribu de Judá específicamente, mandan a 3,000 hombres para buscar a Sansón. Es increíble, 3,000 hombres para un hombre. Para muchos de nosotros, 2 hombres, 1 hombre es suficiente. 5 demasiado. Para Sansón eso no era nada. Dice 3,000 y tenemos miedo todavía, porque era verdaderamente fuerte. El detalle aquí, hermanos, es que Sansón era israelita. Él estaba de territorio israelita. Los filisteos llegan a buscar a Sansón en el territorio israelita. Y son sus compatriotas los que dicen, ¿qué es lo que quieren a Sansón? No se preocupen, ya se los traigo. Ese era su hermano. Ese era su compatriota. Pero ellos no reconocían el señorío de Dios. Ellos veían, diciendo en el versículo 11, ¿no sabes que los filisteos reinan sobre nosotros? Para ellos los que reinaban eran los filisteos. Yo no quiero problema con el mundo. Tú quieres a mi hermano, te lo entrego. Mientras no reconozcamos que el que reina es Cristo, vamos a entregar a nuestros hermanos al mundo y lo vamos a poner para que mueran. Hermanos, eso requería valentía, porque si los israelitas decían, no te vamos a dar a Sansón, los filisteos decían, bueno, guerra. Y los israelitas tenían que decir, guerra será, porque él es de los nuestros y lo vamos a cuidar. Pero ellos no tenían eso. Ellos eran cobardes, ellos no buscaban la liberación. De hecho, en ningún momento los israelitas aquí clamaron, danos un libertador. Y como no clamaban al libertador, estaban tan acostumbrados a la opresión filistea que para ellos cualquier cosa que incomodara eso iba a ser malo. No eran capaces de ver que Sansón, aún en medio de todo lo que había hecho, estaba debilitando a su enemigo. Debían agradecerle a Sansón. Hey Sansón, gracias, te va a proteger, porque ya no tienen comida, así que están débiles. Pero no, vamos a entregarte porque no queremos problemas con ellos. ¿A quién le tienen más miedo hoy ustedes? ¿Al mundo o a Dios? En ambas casos, y la respuesta es una de dos, porque siempre vamos a tener miedo. Pero si usted le tiene más miedo al mundo, usted se va a acomodar a lo que el mundo pida. El mundo le pide a Sansón, usted le da a Sansón. El mundo le pide algo, usted lo va a hacer porque no quiere incomodar al mundo. Pero cuando usted le quiere agradar a Dios, usted va a estar en contra del mundo. Y eso significa que usted va a estar en guerra con el mundo, porque el mundo no va a recibir lo que quiere de usted.
pero vale la pena. El Señor Jesús dijo, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, ténganle miedo al que puede mandar su alma al infierno, que era Él mismo. El único que manda al infierno es Dios. Entonces, hay que temerle a Dios y obedecerle a Él. No importa si el mundo dice, ahora estamos en guerra. Jesús le dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo lo vencí. Así que no tengamos temor y seamos fieles en obedecer a Dios, en ser compañeros de nuestros hermanos. No lo dejemos solos. Su hermano está sufriendo por estar haciéndole oposición al mundo. Acompáñenlo. No vaya a buscarlo para llevárselo al mundo para que el mundo lo destroce. Entregar a Sansón a los filisteos era entregarlo para que lo mataran. Su propio hermano. Entonces, si usted ve a su hermano sufrir, se está haciéndole lucha al pecado de alguna manera, pecado personal, o está predicando en contra de algo en el mundo, lo que sea, acompáñenlo. No lo deje solo. Sansón tuvo que estar en soledad. Nadie quería estar con él. Y en Israel él debía ser hasta un héroe. Pero era odiado porque lo puso en contra de los que ellos consideraban, mandaban en ese momento. Así que el que enfrentó a su enemigo es ahora abandonado por su propio pueblo. Su propio pueblo lo abandona y lo entrega para que muera. Luego de que lo abandonan y que lo entregan a los filisteos, el Espíritu Santo vino sobre Sansón y le dio poder para matar a 1000 hombres solamente con una quijada de asno. Siguió Dios utilizando a Sansón para liberar a su pueblo. Me agrada que el escritor de Jueces diga que llegó el Espíritu primero, para que entonces él matara a los 1000 hombres. Matar a 1000 hombres, y no eran 1000 hombres de la calle, eran 1000 soldados, con armadura, con armas. Matar a uno era tremendo problema, matar a 1000 y vivir para contarlo era imposible, pero fue posible porque el Espíritu Santo llegó sobre Sansón. Cuando usted tenga el Espíritu Santo, usted va a poder hacer las cosas que parecen imposibles. Y ya no es matar 1000 hombres, ahora es perdonar 1000 hombres, ahora es amar a 1000 personas que no quiero amar, ahora es mostrar misericordia con 1000 personas que no quiero mostrar misericordia. Y solo lo podemos hasta que llegue el Espíritu Santo y podamos hacer lo que parece imposible. Se vuelve posible porque para Dios nada es imposible. Así que la excusa de yo no puedo no es válida. El yo no puedo es importante, es el primer paso. Reconocer su incapacidad, pero eso lo debe llevar a reconocer la capacidad y el poder de Dios en hacer lo que Él nos pide. Luego de esa liberación, Sansón está cansado, está agotado y le dice a Dios que tiene sed, que necesita agua, pero se lo dice reclamándole. Versículo 18: tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Es como se te ocurre que me vas a abandonar a mí, el que acaba de matar a 1000 hombres, el que acaba de hacer tal y tal cosa. Tú me tienes que dar agua. Y aunque lo pidió de una mala manera, increíblemente Dios abre un manantial y le da agua. Le da agua para calmar la sed de Sansón, para darle fuerzas a Sansón. Dice, Sansón recobró sus fuerzas y se reanimó. Hubo otra persona que también vino a librar a su pueblo y su propio pueblo lo entregó para que lo mataran. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Con tal de no incomodarse, con tal de no identificarse con el libertador, no fueron capaces de reconocerlo porque pensaban que no lo necesitaban. Los israelitas pensaban, Sansón, no te necesitamos, estamos bien con los filisteos, aunque nos están apresando. Los judíos en el tiempo de Jesús, estamos bien con los romanos, no queremos problema con Roma. Y lo entregan. Hoy, cada vez que sentimos que yo no necesito a Jesús, que yo puedo hacer las cosas por mi cuenta, estoy haciendo exactamente lo mismo, no reconociendo mi carencia y la necesidad que tengo de Cristo. Sansón recibió fuerzas para matar a los que querían matarlo, pero Jesús recibió fuerza para poder sufrir la muerte, para poder morir por los que querían matarlo, nosotros. En la última batalla Jesús también tuvo sed.
Pero el padre no abrió un manantial para calmar la sed de Jesús. Sansón la pidió hasta mal y le abre el manantial. Y a Jesús le dan vinagre en la cruz. ¿Por qué le dan vinagre a Jesús y manantial a Sansón? Porque Jesús tenía que tomar todo lo que venía con el pecado. La amargura del pecado de Sansón, mi amargura de mi pecado y su amargura de su pecado. Todo eso tenía que tomar de la ira, la copa de Dios, que era la copa de la ira de Dios. Jesús tomó la amargura para que hoy usted pueda tomar de él la dulzura. Para Jesús no hubo anestesia, no hubo consuelo. Jesús también fue abandonado por completo para que hoy usted no sea abandonado. Jesús tuvo que dar todas sus fuerzas y morir cansado para cuando a usted le falten fuerzas, usted pueda recobrarlas en Él. Usted pueda seguir avanzando por confiar en Él. Para que cuando clame por agua, no le den el vinagre que se merece y le den agua, y agua de fuente de vida eterna. Un manantial que no se va a cerrar nunca, tenemos en Él. Jesús sufrió la amargura para que hoy nosotros no la suframos. Y Él enfrentó al enemigo solo, también como Sansón, solo, para que nosotros recibamos la victoria sin tener que volver a enfrentarlo. Después de Sansón, Israel tuvo que buscar más jueces, tuvo que enfrentar otras batallas, pero Jesús ganó una vez y para siempre. Sansón estaba pensando en agua para él. Jesús pensó en agua para todos. Sansón juzgó a Israel por 20 años. Jesús juzga y juzgará a su pueblo, es decir, libertará a su pueblo para siempre. No hay necesidad de un segundo juez. No hay necesidad de otro que venga después de él. Él es suficiente, Él es perfecto, Él es completo. Y a pesar de que su pueblo lo abandonó, curiosamente, la misma tribu de Judá es la misma tribu de Judá que abandonó a Sansón. Hoy nosotros hemos sido esa tribu en algún momento. Hoy para esos que lo han traicionado hay esperanza. Podemos volver a ir a Él, a la roca, a confiar en Él. Por eso Jesús es mejor que Sansón. Por eso Jesús es nuestro juez y rey. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y de escuchar cómo a través de ella tú muestras tu amor para con nosotros. Padre, gracias por el sacrificio que has hecho para que hoy tengamos vida eterna, para que hoy podamos tomar del agua que da vida eterna. No la merecíamos, como Sansón tampoco la merecía, pero tú se la has dado por pura gracia. Pero ayúdanos a recordar que esa gracia tuvo un costo, que fue que tu Hijo, tu único Hijo Cristo, sufriera el desprecio y recibiera lo que nosotros merecíamos. Padre, perdónanos cuando hemos sido dominados por nuestros impulsos, justificándonos como si estuviera todo bien. Y ayúdanos a recordar que necesitamos ir delante de ti siempre primero. Ir a la roca es siempre nuestra necesidad. Si alguien hoy está todavía sin entender que necesita a Cristo, si cree yo puedo solo, no necesito de Jesús, como los filisteos, como los judíos en el tiempo de los filisteos, o los judíos en el tiempo de los romanos, decían, Jesús, ¿para qué? O Sansón, ¿para qué? Ayúdanos, Señor, a que puedan ver su debilidad y la necesidad de un Salvador. Que se den cuenta que sin Jesús estamos perdidos. Te ruego que le concedas el don de la vida eterna, del perdón de sus pecados, si alguien está en esa condición. Y de nuevo, a los que hemos creído y confiado en ti, ayúdanos a que sea tu Espíritu Santo quien cada día más nos controle y podamos ser conocidos por personas que muestran el fruto del Espíritu Santo en vez de ser personas que son dominadas por sus impulsos. Gracias una vez más, Señor, por este tiempo y por tu palabra que hace la obra en cada uno de nosotros. Amén.